Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Dane Mime. Yo estudio la ingeniería industrial de UTESA. Estoy en el curso de dibujo industrial. Hoy es el sábado 31 de octubre de años 2020. Yo vengo a realizar exactamente un dibujo tutorial. La motivación y el compromiso y mi expectativa también que yo tengo de este dibujo, de este curso también, es de a estudiar mucho, es de a enviar todos los dibujos a tiempo, es de a aumentar también mi capacidad, mi competencia de este curso, de manera para enviar todos los dibujos a tiempo. Muy bien, antes de comenzar, yo puedo activar algunos comandos que me voy a utilizar. Todos, el centro, el punto medio. Y ahora sí, muy bien, todos los comandos están activados. Ahora sí. Y después yo puedo activar exactamente una vista que se llama la vista superior. Hacer un clic en la vista superior. Ahora sí, todos los comandos que me voy a utilizar para realizar este dibujo están seleccionados. Vamos a comenzar con un círculo. Muy bien, un círculo. Un círculo, clic en cualquier punto de la pantalla a una distancia de 30. A una distancia de 30. Muy bien. ¿Ok? A una distancia de 30. ¿Ok? Es así. ¿Ok? Es así. Es el círculo de 30. Muy bien. Y después, ese tiene normalmente un otro punto. Enter. Ahora sí. Clic. Enter. Clic en el centro. Hacemos un clic en el centro. A una distancia de 45. Muy bien. Esos son la parte del círculo. Una línea. Clic aquí. Ok. Clic aquí. Para encontrar exactamente el punto. Clic aquí. Y hasta este punto. Y hacemos un clic. Enter. Muy bien. Y después vamos a utilizar un desfase u offset que tiene normalmente una distancia de 28. Y enter. Muy bien. Vamos a hacer dos clics en la parte izquierda y otro clic en la parte derecha. Clic en la parte derecha y clic también en la parte izquierda. Muy bien, ahora sí. Vamos a utilizar la recortar para eliminarlos todos los que no es necesario. Y entro. Muy bien. Yo puedo hacer un clic aquí. Yo puedo hacer un clic aquí también. Yo puedo hacer un clic aquí. Yo puedo eliminar todos que no es necesario. Muy bien. Ahora sí. Y después vamos a utilizar un relión. Un relión y enter. Yo puedo seleccionar exactamente todos los puestos y enter. Y después vamos a utilizar la isométrica y hacemos un clic aquí. Muy bien. La instrucción, la 2. Yo puedo hacer un clic aquí, enter, y se tiene una distancia de 25. Clic, enter una otra vez, clic en la parte superior, enter, y se tiene una distancia de 12.
Ahora sí, muy bien. ¿Qué vamos a hacer después? Ahora sí. Me voy a utilizar un unión. 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 Clic en la parte superior, clic en la parte inferior y hacemos Enter. Y después yo puedo eliminar exactamente la parte de la línea. Hacemos un clic aquí. Muy bien. Ahora sí, de esa parte. Me voy a utilizar un otro vista que se llama normalmente la vista superior. Y hacemos un clic aquí. Muy bien. Después un círculo. Hacemos un clic aquí. Y si tiene una distancia de 30. Muy bien. La 30. Ok, ese es el punto de 30. Ahora sí. Y después Enter. Ok. Enter. Un otro círculo a una distancia de 15. Ahora sí. Para continuar normalmente con este dibujo, me voy a buscar exactamente un ángulo a una distancia de 45 grados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es así. Yo puedo hacer un clic en el 45 grados. Muy bien. Una línea. Clic en el centro. Me voy a buscar exactamente la 45 grados. Así es. Y yo puedo hacer un clic aquí. Es un punto a 45 grados. Hacemos un clic. Muy bien. Y después vamos a hacer un clic en la parte del matriz polar. La matriz polar, ¿dónde está? La matriz polar. Y hacemos un clic aquí. Matriz polar. Clic en la parte del ángulo que tiene una distancia de 45 grados y hacemos un clic en el centro. Bien, me voy a suprimir 6, ok, 6 por 4, Enter y después la cerrar. Ahora sí, vamos a utilizar la recortar para eliminar lo que es muy necesario y Enter. Muy bien, yo puedo hacer un clic aquí, clic a este punto también y Enter. Para finalizar con esa parte, yo puedo suprimir ese, eliminarlos, una línea para finalizar este comando. Yo puedo hacer un clic aquí, clic a este punto y Enter, Enter una otra vez también, clic hasta este punto, la y Enter, Enter también, clic la a este punto, muy bien, Enter una otra vez, Enter, clic normalmente a este punto y hacemos un clic. Muy bien, y después vamos a utilizar la recortar para finalizar esa parte. Enter, clic aquí, clic aquí, clic aquí. Muy bien. Para finalizar este dibujo, un relión. Una relión y Enter. Yo puedo seleccionar exactamente todos los opuestos y hacemos Enter. Isométrica. Isométrica, hacemos un clic aquí. Muy bien. Instrucción. La instrucción, clic a esa parte. Muy bien. Ese tiene una distancia de 7 unidades. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, muy bien. Vamos a utilizar una desplaza y hacemos un clic aquí. Una desplaza, clic a esa parte y Enter. Me voy a hacer un clic en el centro, es así es, y hacemos un clic aquí, donde está aquí exactamente, y hacemos un clic. Me voy a buscar el punto medio, el centro, y hacemos un clic. Ahora sí, para finalizar este dibujo, me voy a buscar
y hacer un clic en la parte del subtract también. Hacemos un clic en la parte superior y Enter. Un clic en la parte inferior también y hacemos Enter. Ahora sí, en este momento, me voy a utilizar exactamente la parte del conceptual. Ahora sí, ok, ahora sí, ok, un zoom para verificar cómo se sale. Ahora sí, y en este momento, estoy realizando este dibujo del segundo parcial. Es así es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, siempre el señor Danemime, estudiante de UTESA de la ingeniería industrial. Estoy realizando este dibujo el sábado 31 de octubre del año 2020. El señor Danemime. Muchas gracias, espérame en el próximo video. Buenas tardes, mi nombre es Danemime. Yo estudio la ingeniería industrial de UTESA. Estoy en el curso de dibujo industrial. Hoy es el sábado 31 de octubre del año 2020. Yo vengo a realizar exactamente un dibujo tutorial. Hay que no olvidar, yo puedo decir exactamente mi expectativa, mi compromiso también que yo tengo de este curso de dibujo industrial. Es de a estudiar mucho, es de a enviar todos los dibujos a tiempo, de manera para obtener lo mejor al final. Yo quiero también aumentar mi capacidad y mi competencia también de este curso de dibujo. Muy bien, antes de comenzar, me voy a seleccionar algunos puntos que me voy a utilizar exactamente de este dibujo. Ahora sí, me voy a utilizar un punto. Muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto que me voy a utilizar? El punto medio, centro, etcétera. Muy bien, vamos a comenzar. Antes de comenzar, yo puedo hacer un clic en la parte de la vista superior y hacemos un clic aquí. Claro que sí, esta vista ya seleccionado. Vamos a comenzar con un círculo. Un círculo, clic aquí. Clic aquí. Ese tiene normalmente una distancia de 30. Ahora sí, es el punto de 30. Enter, clic. Ese tiene normalmente un otro punto, clic en el centro, a una distancia de 45. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora bien. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Una línea. Una línea. Clic en este punto aquí. Clic en este punto aquí. ¿Dónde está? Clic en este punto aquí. La hacemos un clic. La parte abajo. Abajo también. Y hacemos un clic. Enter. Muy bien. Ahora sí. Vamos a utilizar un desfase que tiene normalmente una distancia de 28. Clic en el dos partes, la parte derecha y la parte izquierda. Clic aquí en la parte derecha y otro clic en la parte izquierda. Enter también. Vamos a utilizar la recortar. Recortar, ¿dónde está? Recortar. Es así. Clic, recortar y enter. Yo puedo suprimir la parte de derecha
y la parte izquierda son eliminados. En otro clic aquí, clic, clic, clic y enter. Yo puedo suprimir la parte de la línea y hacemos un clic para eliminarlos. Para eliminarlos. Ahora sí, una religión, ok, una religión y enter. Yo puedo seleccionar exactamente todos los opuestos y enter. Vamos a utilizar exactamente la isométrica y hacemos un clic aquí y después un clic en la parte de la instrucción. Muy bien, clic en la parte, en la primera parte, aquí y enter, y se tiene normalmente una distancia de 25. Muy bien, enter una otra vez, clic en la parte inferior, enter, y se tiene normalmente una distancia de 12 unidades. Ahora sí, para continuar normalmente con este dibujo, muy bien, vamos a utilizar la unión. La unión. Clic en la parte superior y clic en la parte inferior y hacemos Enter. Ahora sí de esa parte. Vamos a utilizar una otra vista que se llama la vista superior y hacemos un clic aquí. Muy bien. Aparte de eso, vamos a utilizar un círculo y hacemos un clic aquí. Ese tiene normalmente una distancia de 30. Muy bien. Ese es el punto de 30. Ahora sí, muy bien. Un otro círculo y hacemos un clic en el centro, aquí, en el centro. Ese tiene normalmente un otro punto u otra distancia también a 15. Muy bien. Ahora sí, vamos a buscar un ángulo, muy bien, un ángulo a 45. Un ángulo a 45. ¿Dónde está? Exactamente. Yo puedo hacer un clic en la parte aquí que tiene una distancia de 45 grados y hacemos un clic. Muy bien. Una línea. Clic en el centro. Me voy a buscar exactamente la 45 grados. Así. Y hacemos un clic. Muy bien. La matriz polar. Yo puedo hacer un clic en la parte de la línea que tiene una distancia de 45 grados y hacemos un clic. Y yo puedo hacer un clic en el centro. Me voy a suprimir las 6 por 4 unidades y cerrar matriz. Ahora sí, vamos a utilizar la recortar para finalizar exactamente este dibujo. Recortar y enter. Yo puedo hacer un clic aquí. Yo puedo hacer también un otro clic aquí. Muy bien. Yo puedo suprimir ese y para eliminarlos. Una línea. Clic en el 4 puntos. Clic aquí. Y hacemos un clic aquí, enter una otra vez también, clic aquí, a este punto, y hacemos un clic a este punto, muy bien, enter una otra vez, clic aquí, muy bien, clic aquí y hacemos un clic aquí, muy bien, enter también, clic aquí y hacemos un clic. Ahora sí. Y después vamos a utilizar la recortar. Muy bien. Y enter. Clic aquí. Ok. Clic aquí. Y clic a esa parte. Muy bien. La religión para finalizar este dibujo. Religión. Enter. Yo puedo seleccionar exactamente todos los opuestos. Y hacemos enter. Y después clic en la parte de la isométrica y hacemos un clic aquí. Muy bien. Instrucción a una distancia de 7
unidades. Muy bien, una distancia de 7 unidades. Muy bien. Estoy casi terminando este vídeo. ¿Qué vamos a hacer en este momento para finalizar exactamente este dibujo? ¿Qué vamos a hacer? Me voy a utilizar exactamente la desplaza. Muy bien, y hacemos un clic aquí. Enter. Clic en el centro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es así, clic aquí. Me voy a reemplazar a este punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto? Exactamente, es ese punto. Así, así, muy bien, y hacemos un clic. Exactamente. Para finalizar este dibujo, me voy a utilizar la sustraca. La sustraca. Yo puedo hacer un clic en la parte superior y hacemos Enter. Otro clic en la parte inferior. Otro clic en la parte inferior y hacemos Enter. Para finalizar, me voy a utilizar la conceptual. La conceptual y hacemos un clic. Ahora bien, y en este momento estoy realizando exactamente este dibujo. Muy bien, muy bien, muy bien, así es. Ahora sí, ok, ahora sí. Es así como estoy realizando este dibujo sin tener ningún problema. Muchas gracias. Siempre el señor Danemime, estudiante de UTESA. Espérame en el próximo video. Es un video que estoy realizando este sábado 31 de octubre del año 2020. Muchas gracias.